Buenos días, profesora Marlene Rosero y compañeros. A mi grupo, el grupo número 4, nos toca hablar sobre diferentes tipos de inteligencia. Nuestro grupo está compuesto por Nayeli Amado, Milena Arquíñez, Aurora Brito, Vivian Castillero, Ana Esteves, también por Marilyn Hernández, Ashley Elena, mi persona, Geraldine Rodríguez, Marielis Rodríguez y Montserrat Sufer. Yo les voy a hablar sobre los tipos de inteligencia. La inteligencia se define en biología como la capacidad que nos permite adaptarnos a nuevas situaciones y sobrevivir. En la biología se considera que la inteligencia es un rasgo individual y que las personas reaccionan de distintas maneras a los mismos estímulos. Entonces surge la interrogante de por qué algunos niños son mejores que otros en matemática, otros son mejores en física, otros son mejores simplemente en arte, otros son mejores en deporte. La respuesta nos la dio el neuropsicólogo y educador de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, en su libro de Marco de Mente, la teoría de la inteligencia múltiple, en la cual él habla de que existen muchos tipos de inteligencia, como la inteligencia del habla, la de los números, la de las imágenes y las analíticas. El primer tipo de inteligencia que vamos a hablar es el tipo de inteligencia lógico-matemática. Su capacidad de resolución de problemas es muy llamativa, ya que se relaciona a una inteligencia de tipo no verbal, es decir, que una persona puede visualizar la resolución de un problema mucho más rápido antes que verbalizarla. Una persona que posee esta capacidad tiende a utilizar los números de manera mucho más efectiva y a utilizar su raciocinio y el análisis de manera más adecuada. Este se relaciona mucho a un pensamiento abstracto y científico y engloba tanto a una capacidad matemática como a una capacidad lógica. Esta inteligencia es la que más se toma en cuenta en, en el coeficiente intelectual junto con la inteligencia verbal. Los niños que poseen este tipo de inteligencia se les da bien resolver misterios, pruebas de ingenio, realizar ejercicios de lógica, hacer rompecabezas, contar o hacer cálculos, los problemas informáticos y jugar juegos de estrategias. La inteligencia lingüística o verbal es una de las 9 inteligencias propuestas por el neuropsicólogo Howard Gardner. Esta dice que los niños con esta inteligencia son muy hábiles, debido a que esta inteligencia se define como la utilización correcta de palabras de forma verbal o oral. Esta tiene la capacidad de usar palabras verbales de manera adecuada. Esta es característica de los grandes oradores, como lo son los políticos, también de los poetas, cantantes, escritores, entre otros. A los niños con este tipo de inteligencia se les da fácil lo que es aprender nuevos idiomas y les gustan las actividades como leer, contar cuentos, contar chistes, entre otros. La inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia muestra los patrones que prueban la capacidad de un individuo en pensar en 3 dimensiones. Estos son muy buenos en resolver problemas espaciales, como lo son el dibujo, pintar, leer mapas, mirar imágenes y pueden percibir con mucha precisión los detalles pequeños en aspectos visuales. Se relaciona con la rotación de objetos en la mente, ya que implica el desarrollo de una imagen mental que se forma en base o a partir de los que perciben los sentidos. Esto quiere decir que esta inteligencia no solamente depende de la capacidad visual del individuo, sino de los demás sentidos, ya que proviene de un conjunto de habilidades mentales, abstractas y analíticas. La sede de esta inteligencia se encuentra en el hemisferio derecho. Por consecuente, una lesión en esta región provoca daños en la habilidad del individuo en orientarse, reconocer caras, escenas, apreciar pequeños detalles. Sobresalen los que son los arquitectos, paisajistas, dibujantes, diseñadores gráficos, cineastas, entre otros. La inteligencia musical es un concepto que alude a las capacidades y sensibilidades que tienen que ver con la sensibilidad musical a la hora de producirla y percibirla con todos sus sentidos.
con todos sus matices. Alguien con inteligencia musical es especialmente hábil a la hora de detectar timbres, ritmos, sonidos y sonidos que suenan similares por separado a su vez. También la tiene muy fácil a la hora de escribir canciones, interpretarlas o dirigiendo un grupo musical. Cabe señalar que la inteligencia musical es totalmente independiente de la capacidad auditiva. Existen diferentes áreas del cerebro situadas en el hemisferio derecho que tienen que ver con esta capacidad de la percepción musical. Daños en estas áreas del cerebro puede producir lo que se llama amusia, que es la pérdida de capacidad musical. Es típico de los niños con capacidad innata para aprender diferentes sonidos. La tienen muy desarrolladas músicos, cantantes, compositores, directores de orquesta o críticos musicales. Inteligencia sinestésica corporal. ¿Qué es? Es la habilidad de usar todo el cuerpo para poder expresar sentimientos, ideas y también para utilizar las manos para elaborar elementos. Los niños que muestran inteligencia sinestésica corporal son buenos para bailar, para expresar sentimientos, emociones, gestos, para practicar ejercicios, para hacer deportes, correr, saltar y moverse. Este tipo de inteligencia la tienen mayormente las personas que trabajan continuamente la creatividad. Esta inteligencia tiene ideas innovadoras, las personas siempre van un paso adelante de los demás y también tienen soluciones creativas a los problemas. Los profesionales que cuentan con este tipo de inteligencia sinestésica corporal son los actores, los escritores y los deportistas, bailarines y gimnastas, quienes la tienen más desarrollada. Estos tienen la capacidad de tener mayor flexibilidad, equilibrio y coordinación. El control de los movimientos corporales está por la corteza cerebral y cada hemisferio controla los lados opuestos de los movimientos. Es decir, que en los diestros el hemisferio izquierdo controla el lado opuesto. Ok, ahora hablemos sobre la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad que tiene una persona de conocerse a sí misma. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia les gusta trabajar independientemente, les gusta conocer sus sentimientos, así como sus debilidades y sus fortalezas. Es decir, la inteligencia intrapersonal hace referencia al grado en el que conocemos los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, sentir y actuar. Cabe destacar que la inteligencia intrapersonal no va asociada con ninguna profesión en particular, puesto que cualquier persona puede desarrollar este tipo de inteligencia. Los lóbulos temporales juegan un papel fundamental en el conocimiento intrapersonal, puesto que si se provoca una lesión en esta área, puede causar grandes cambios en la personalidad de la persona. La inteligencia interpersonal es común entre las personas que hablan, le gustan trabajar en equipo, ayudarse entre ellos, también ser mediadores de conflictos y conocer gente nueva. Básicamente en este tipo de inteligencia, el individuo tiene la capacidad de relacionarse con las demás personas. Existen dos tipos. En el caso de la empatía, aquí el individuo se intenta colocar en el lugar de la otra persona y comprender sus emociones y las necesidades que esta persona pueda tener. En las habilidades sociales, el individuo se le facilita relacionarse con las personas y a su vez influir sobre ellos. Este tipo de inteligencia suele relacionarse con los abogados, psiquiatras, psicólogos y profesores. Ok, la inteligencia naturalista fue la última en ser reconocida y es la que posee a gran medida aquellas personas capaces de ver relaciones entre especies y grupos de objetos e individuos, aunque reconozcan también las diferencias y semejanzas entre ellos. Estas personas sienten una sensibilidad
por los temas medioambientales, climáticos, geográficos, los animales y las plantas. Generalmente se desempeñan como activistas y buscan concientizar al mundo sobre la importancia del cuidado de la naturaleza. Aún está en proceso de estudio, este tipo de inteligencia no se considera todavía una inteligencia múltiple, sin embargo se deriva de las 8 descritas anteriormente, principalmente la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Inteligencia espiritual existencial. ¿Qué hay de una posible inteligencia espiritual existencial? Años posteriores a las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, surgieron otras teorías sobre inteligencia y esta se trata de la inteligencia espiritual existencial o trascendente. Esto se dio a mediados del siglo XXI en un debate. Howard Gardner no puede afirmar que en el cerebro exista un centro o lugar específico para la inteligencia sinestésica, la inteligencia espiritual existencial. Entonces Howard Gardner reconoce que quizá puede existir la inteligencia espiritual existencial, pero no puede ser una inteligencia como tal, sino una media inteligencia, ya que no cumple con los 8 criterios esenciales para catalogarse como una inteligencia múltiple. Diferencia entre las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Un error es pensar que ambos términos significan lo mismo. Sin embargo, sí fueron descritos por Howard Gardner. Las inteligencias múltiples representan las habilidades intelectuales, mientras que los estilos de aprendizaje son las formas o herramientas que utiliza cada individuo a la hora de hacer una tarea. Todas las personas cuentan con los tipos de inteligencias múltiples mencionados. Sin embargo, están desarrolladas en niveles de amplitud diferentes y los estilos de aprendizaje no tienen nada que ver con estas inteligencias. Es decir, que un pintor con una inteligencia visual espacial bien puede hacer uso de las rimas para recordar una información. Las prácticas apoyadas para la investigación. No son más que herramientas que se utilizan a la hora de desarrollar y reunir información importante para obtener los puntos fuertes y los desafíos de cada estudiante, así como los intereses y sus desarrollos en las actividades que les gustan y cuáles no les gustan. Esto se puede hacer fácil siguiendo una serie de pasos. Entre ellos está la detección, la programación, las elecciones de los temas, la organización o planificación del diseño, la preparación de los materiales, el desarrollo de las sesiones estas se dan en el aula, el seguimiento de los alumnos y por último, una evaluación. Muchas gracias.